Buenos días, mi nombre es Juan David y les doy la bienvenida a un nuevo video de Total Politics. El día de hoy, para finalizar el ciclo de videos acerca del surgimiento de líderes autoritarios alrededor del mundo, vamos a hablar de uno de los personajes más polémicos de los últimos tiempos en Israel. Hablamos del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha ocupado los titulares por cuestiones que van desde cargos judiciales por corrupción, privilegiar las relaciones diplomáticas israelíes con líderes autoritarios, suspender temporalmente las actividades del Parlamento israelí, hasta proponer unilateralmente la anexión del 60% de Cisjordania en contra de todo consenso o legislación internacional. Lo cierto es que desde sus inicios políticos Netanyahu ha dado de qué hablar, bien sea por sus posiciones intransigentes frente a las negociaciones con los palestinos, su apoyo a la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en territorios ocupados o sus desencuentros con la política exterior de Estados Unidos bajo la administración Obama. Aún así, en la actualidad, el punto que más ha causado preocupación en torno a su figura son sus intentos de perpetuarse en el poder usando el coronavirus como pantalla de humo. Todo esto ha generado considerables protestas en Israel que han puesto de manifiesto una enorme división en el país entre quienes consideran que el gobierno de Netanyahu ha sido positivo y quienes ven en sus políticas claros sesgos de autoritarismo que socavan la democracia israelí, exigiendo por tanto que abandone su cargo y sea juzgado por los crímenes que se le imputan. Netanyahu inició su carrera como militar en 1967, siendo asignado a una división de comandos de élite, cuyo objetivo era librar la guerra de desgaste que para entonces enfrentaba a las fuerzas egipcias y palestinas con Israel. En este periodo, por su participación en operaciones exitosas, fue ascendido a oficial y cosechó un considerable reconocimiento. Más tarde participó en la guerra de Yom Kippur, en 1973 obteniendo el rango de capitán, lo que le dio un buen número de contactos en las Fuerzas Armadas y una visión bastante radical acerca de cómo Israel debía manejar los territorios y la población palestina que mantenían bajo ocupación. En cuanto a su formación académica, Netanyahu estudió en Estados Unidos ciencias políticas, arquitectura y administración de empresas, convirtiéndose esto en un activo muy importante para su carrera política al darle la oportunidad de dominar el inglés perfectamente. De esta manera, comenzó una próspera carrera como experto en antiterrorismo, realizando ponencias para los sectores conservadores de la política estadounidense, escribiendo libros sobre terrorismo y contraterrorismo y defendiendo que el conflicto que se vive en Israel era solo parte de un gran conflicto en contra de Occidente, cuyo desarrollo estaba íntimamente ligado al accionar de los grupos armados palestinos. Esta actividad le valió ser nombrado en 1982 jefe de la misión en la legación diplomática israelí en Estados Unidos, participando en las conversaciones sobre cooperación estratégica entre este país e Israel. Además, sirvió como embajador de Israel ante la ONU, adquiriendo un profundo conocimiento de la realidad política estadounidense e internacional, junto a una gran capacidad para negociar con los grupos de influencia de diferentes países. Con toda esta experiencia tras de sí, en 1988 renunció a su puesto como diplomático y a la ciudadanía estadounidense, postulándose para obtener un puesto en el Parlamento israelí con el partido derechista Likud. Así, en 1988 obtuvo el cargo de viceministro de Asuntos Exteriores, donde defendió la actuación de las Fuerzas Armadas israelíes durante la intifada palestina que tuvo lugar en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza. Argumentó la incapacidad del gobierno de Yasser Arafat y la OLP para negociar la paz y señaló que el único estado palestino posible era Jordania. No obstante, tras la jubilación del para entonces líder del partido Likud, Isaac Shamir, Netanyahu consiguió hacerse con el control del partido en 1993, lo que supuso la llegada definitiva al poder del ala nacionalista más radical de Israel. En otras palabras, con su victoria, el gobierno adoptó una posición de mano dura contra los considerados enemigos del Estado, una actitud de no negociación territorial con los palestinos y se inició una campaña de desprestigio contra los laboristas por sus postulados pacifistas. Más tarde, en 1996, Netanyahu ganó sus primeras elecciones como primer ministro, pero sería derrotado en 1999 solo para volver en 2009 y ocupar el cargo de primer ministro hasta la actualidad. Desde entonces, luego de 11 años en el poder, Netanyahu ha perdido buena parte de su apoyo en las urnas y le ha sido difícil formar un gobierno de coalición.
provocando que se realicen 3 elecciones en Israel desde 2019. Además, su gobierno ha despertado el temor de que la democracia en Israel se esté desmoronando, convirtiéndose en una especie de etnocracia o teocracia con el avance de los sectores más ultranacionalistas y religiosos de la sociedad. A lo largo de su carrera política, tal vez el fenómeno que más ha manchado el nombre de Netanyahu son las acusaciones de corrupción que se le han formulado, siendo el único presidente en Israel acusado de corrupción mientras aún se encuentra en funciones. Entre otras cosas, se lo acusa de intercambiar favores políticos a cambio de regalos de lujo ofrecidos por grandes empresarios. Asimismo, posee un proceso abierto por presuntamente haber impulsado una legislación dirigida a socavar la actividad de un periódico a cambio de obtener una cobertura más favorable por parte de uno de los rivales comerciales del periódico afectado, comprar material bélico que beneficiaría a empresarios relacionados con sus intereses y casos de soborno, fraude y abuso de poder. Estas acusaciones han llevado a que en Israel se llevaran a cabo las mayores manifestaciones de su historia, las cuales muchos califican como el momento más cercano en que el país ha estado de un levantamiento popular. Dicho movimiento anticorrupción, que ha sido tildado por Netanyahu como un grupo dirigido por el antiguo poder político del país, o una conspiración de la élite liberal para socavarlo, es explicado por su gobierno como un conjunto de personas frustradas por haber perdido el control del país en las urnas. Sin embargo, el rechazo a las medidas adoptadas por Netanyahu para afrontar la pandemia y la bajada en la economía israelí han hecho que diversos sectores de la sociedad relacionen las protestas contra la corrupción con una protesta anti-Netanyahu, ampliando la base de sus opositores. Esto ha llevado que el lema de cualquier cosa menos Bibi, como comúnmente se conoce a Netanyahu en Israel, tome una fuerza considerable, poniendo en peligro su permanencia en el poder y la inmunidad parlamentaria que viene con su cargo. Bajo este contexto, Netanyahu decidió tomar medidas extremas a razón de la pandemia que está viviendo el país. Suspendió temporalmente el Parlamento, tomando medidas y creando legislaciones sin ningún tipo de supervisión por los demás poderes del Estado y frenando el trabajo de los tribunales. Todo esto justo en el momento en que iba a iniciar su juicio por corrupción. A su vez, Netanyahu intentó aislar a la Lista Conjunta Árabe, que es una coalición de partidos que posee 15 de los 120 escaños en el Parlamento, tratando de excluirla de la formación de coaliciones con el fin de conservar su mayoría parlamentaria. Este intento de deslegitimar a las fuerzas políticas árabes fracasó rotundamente, propiciando un acercamiento entre la Lista Conjunta Árabe y el Partido Azul y Blanco, que es su principal opositor. Esta unión de partidos abogó por presentar un proyecto de ley que prohibiera a cualquier imputado ejercer como primer ministro y establecer un límite para el número de veces que podría ser reelegido un primer ministro, lo que significaría la muerte política de Netanyahu en los próximos años. Así, en términos generales, la estrategia de Netanyahu para evitar los cargos de corrupción ha consistido en mantener los tribunales y el parlamento inoperativos o entorpecidos el mayor tiempo posible, hasta que una votación o coalición le permita obtener una mayoría en el parlamento y de esta manera mantener su inmunidad. En este sentido, a pesar de que los partidos de oposición obtuvieron la victoria electoral, la llegada del coronavirus sirvió como la excusa perfecta para que Netanyahu se adjudicara a sí mismo poderes autoritarios. Por otro lado, sin autorización del Parlamento, Netanyahu anunció que el gobierno podría rastrear a sus ciudadanos usando medios electrónicos, con el objetivo de maximizar el autoaislamiento. Con ello, las fuerzas de seguridad pueden acceder a la localización de las personas por medio de sus teléfonos móviles. A esta evidente toma del poder ejecutivo se suma una serie de regulaciones de emergencia que han impedido que el Parlamento pueda agendar la formación de comités o celebrar votaciones para elegir un nuevo presidente del Parlamento, bloqueando así las iniciativas anticorrupción y antirreelección que afectarían a Netanyahu. Por otro lado, durante su mandato se presentaron una serie de intentos por parte de Netanyahu para socavar la democracia israelí, donde el Likud usó su mayoría en el Parlamento para aprobar legislaciones que vulneran los derechos de la población árabe israelí, prohíben la entrada al país de extranjeros críticos con Israel y permiten al Estado perseguir a los disidentes internos. A través de estas leyes, el gobierno de Netanyahu pudo deportar en 2019 al director de la división Israel-Palestina de Human Rights Watch,
Omar Shakir e impedir el ingreso a Israel de 2 congresistas estadounidenses. Al mismo tiempo, Netanyahu y las fuerzas de ultraderecha han centrado sus esfuerzos en crear un movimiento en la sociedad civil de corte conservador dedicado a sofocar y deslegitimar cualquier disidencia especialmente relacionada con ONGs y otros tipos de organizaciones civiles. Un ejemplo bastante claro de esta dinámica fue la ley que los medios de comunicación llamaron Ley de Rompiendo el Silencio, nombrada así en referencia a la ONG a la cual la ley quería afectar. Dicha ley permite al gobierno prohibir a grupos específicos de derechos humanos que den charlas en escuelas y otros lugares, limitando la libertad de expresión. Del mismo modo, Netanyahu ha tenido una obsesión por controlar los medios de comunicación y forzar la opinión pública a su favor, atacando a cualquier fiscal o medio que decidiera acusarlo de algún delito o exceso de poder. A esto muchos expertos israelíes lo llaman la reducción del espacio democrático, puesto que cada una de estas medidas busca que la sociedad civil israelí pierda su libertad por operar y cuestionar las narrativas del gobierno. Hay que tener en cuenta que Israel es un país con una situación muy particular, puesto que dentro de su control se encuentran 2 realidades completamente diferentes. Por un lado, la realidad política, social y económica que se vive en los territorios internacionalmente reconocidos de Israel, y por otra, el régimen de ocupación que el país ejerce sobre Cisjordania y Gaza. A efectos prácticos, dicho régimen hace que en Israel se presente actualmente una realidad de un solo Estado con 2 sistemas diferenciados, donde se vive un escenario de exclusión, violación de derechos humanos e inseguridad jurídica del lado palestino, que se encuentra bajo un régimen militar. En consecuencia, la preocupación de muchos sectores de la sociedad israelí es que la inestabilidad y los rasgos autoritarios del control que Israel ejerce sobre los territorios ocupados se trasladen también al territorio reconocido de Israel, destruyendo sus fundamentos y principios democráticos. Una muestra de esto fue la aprobación de la Ley del Estado-Nación, la cual por primera vez en la historia promulgó oficialmente que Israel es un Estado basado en la religión y la etnia, lo que alejaría al país aún más de ser una democracia de tipo occidental, al convertirlo en una etnocracia con ciudadanías diferenciadas. Aquello va en contravía de la Declaración de Independencia de la Fundación de Israel, donde se garantizaba la igualdad total de derechos sociales y políticos para todos sus habitantes sin importar su religión. En consecuencia, a raíz de este tipo de legislaciones y las contradicciones presentes en la visión sionista de construir un Estado judío y democrático, el 25% de la población del país que no es judía se mantiene en un limbo jurídico donde sus derechos en cualquier momento pueden ser cuestionados o eliminados. Esto genera 2 problemas. En primer lugar, las coaliciones que han dado el poder a Netanyahu se han ido decantando a favor de las demandas de sectores de ultraderecha religiosa y nacionalista cada vez más radicales, creando una ruptura entre aquellos que desean un Israel laico y democrático y quienes desean un Estado basado en la religión y la etnia, siendo los más radicales de estos últimos aquellos que intentan aplicar la halajá o ley judía como la ley del Estado. A su vez, esta tendencia destruye cualquier opción para buscar una salida negociada a la ocupación, debido a que la intransigencia de la ultraderecha bloquea las concesiones necesarias para alcanzar la solución de los 2 estados, mientras que el proyecto de un Estado judío desvanece la posibilidad de un solo Estado de carácter binacional. Por último, este contexto se ha agravado con la muestra de apoyo incondicional de la administración Trump a Netanyahu, por medio del Acuerdo del Siglo presentado por la Casa Blanca, el cual busca imponer condiciones de paz humillantes a los palestinos, retirar los principales puntos de la mesa de negociación, limitar a casi anecdóticas las atribuciones soberanas del nuevo Estado palestino, legalizar la anexión de la mayoría de Cisjordania, entre otros aspectos que hacen pensar a los sectores más radicales en Israel que sus aspiraciones maximalistas están plenamente respaldadas. Al observar el panorama político de los últimos años, sale a relucir el hecho de que la política israelí está pasando un periodo bastante complejo, el cual puede desembocar en un cambio sustancial de su política o bien encaminar el país en la senda recorrida por estados como Turquía, Hungría o la India, donde sus líderes se han dedicado a demoler mediante procedimientos mayoritariamente legales las instituciones y la división de poderes del Estado.
Lo preocupante del caso es que para Netanyahu cada vez es más obvio que el Estado debe privilegiar el concepto de lealtad por sobre el de ciudadanía en su búsqueda de consolidar el populismo y el personalismo en la política israelí. En conclusión, como hemos visto a lo largo de estos videos, el mundo se está abocando a una nueva etapa muy parecida a periodos anteriores, donde la religión, la etnia, el nacionalismo, la identidad y la demografía marcarán inexorablemente la política interna de los países y su relación con los demás estados. Sin embargo, aún falta tiempo para ver hasta qué punto el surgimiento de estos líderes populistas podrá cambiar el panorama internacional y qué consecuencias tendrán a largo plazo. Sin más que decir, te invito a comentar qué opinas de esta situación. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo para ayudar a crecer el canal. Un abrazo y buen camino para todos y para todas.